Hola, ¿qué tal? En la noche de ayer, el presidente Leonel Fernández dirigió un mensaje dirigido a República Dominicana, el cual tituló Nuestra visión sobre la actual situación económica, política y social. Esto es en respuesta a la locución rendida la noche del miércoles por el presidente Luis Abinader con motivo del 16 de agosto de, de la restauración, donde celebra o conmemora su primer año de gestión o administración al frente de los destinos de República Dominicana. En este discurso, el presidente Leonel Fernández lo que quiere es rememorar las alocuciones que en su momento el profesor Juan Bosch rendía a la nación de República Dominicana a través de Tribuna Democrática, costumbre que posteriormente fue continuada por el doctor José Francisco Peña Gómez, en que cada vez que el presidente Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco, Antonio Guzmán, quien sea, se dirigía al país, ellos le respondían con igual discurso. Y esto también se ajusta a la tradición que existe en Estados Unidos de que cuando el presidente se dirige al país a través del llamado discurso del Estado de la Unión, usualmente el partido que está en la acera contraria designa a una persona para que le responda, usualmente inmediatamente después de esta alocución. El discurso de Leonel Fernández se versó en varios puntos. En primer lugar, él empezó a hablar ante un público que le estaba siguiendo en ese momento, lo que significa que al poner un público presente, más bien era un discurso de campaña prematura con miras al año 2024. No un discurso didáctico, no un discurso de radio, no un discurso simple. Entonces, los puntos que en resumida cuenta él trató fue que, en primer lugar, él aquerosió el coronavirus. O sea, aquerosió el sistema de salud o los planes que está implementando el presidente Luis Abinader para la lucha contra esta pandemia. En el sentido de que hasta el momento como que él no ha hecho todo lo que tenía que hacer, ya que la población hasta el momento se han vacunado en 2 dosis el 4%, el 4 millones de ciudadanos, y con una sola dosis 5 millones, que aún todavía falta casi 2 millones de personas por ser inyectadas. Y al mismo tiempo también cuestionó la tercera dosis de la vacuna que se está implementando en estos momentos. Es decir, que en lugar de reconocer que República Dominicana a nivel de Latinoamérica está a la par de Chile y de Uruguay en cuanto a lo que es la implementación de las vacunas y también la baja letalidad que están experimentando los dominicanos, lo que quiso fue aquerosear, forzar con que hasta el momento ha sido de que un fracaso el sistema sanitario en cuanto a lo que es el coronavirus. Así también aprovechó de paso para cuestionar el sistema de salud de República Dominicana y habló de un supuesto colapso de los hospitales en el país. Lo otro también es, cáiganse para atrás, habló de que los datos, cifras económicas aportados por el presidente Luis Abinader, se trata de una manipulación estadística, algo que ha sido quizá lo más usual, no solamente de Balaguer, sino de él mismo también, quien siendo presidente le encantaba vivir manipulando cifras oficiales. Y él lo que está también justificando es que si ha habido algún tipo de crecimiento económico se debe indicar a las divisas y no a la reactivación económica por el turismo, y que por el contrario en el turismo en estos momentos existen muchísimos hoteles que están cerrados. Ahora bien, con respecto a eso, hasta que la economía mundial no despegue por completo, muchos hoteles se van a mantener cerrados, porque los hoteles funcionan con turistas y con esta pandemia que es mundial y no local, eso no va a ser posible. Lo otro también es que él dice que todo se debe de que a la inyección de remesas por parte de los dominicanos que están en el extranjero, y esto se debe a que Estados Unidos ha estado pagando dinero constante y sonante a las personas que están siendo afectadas por el coronavirus,
y que a eso se debe que en estos momentos haya un crecimiento económico en República Dominicana, pero insinuando como que es ficticio, como que eso no fue propiciado por el presidente Luis Abinader, cuando aquí todo el mundo sabe que desde hace 50 años este país se mantiene por las remesas y que dichoso el presidente Luis Abinader que esté recibiendo eso. Pero lo que más llamó la atención es que al final él se despide con un sofisma, en el sentido de que él se opone a rajatabla a una reforma constitucional y muy en especial otorgarle independencia al Ministerio Público, ya que según él, el artículo 170 de la Constitución consagra una supuesta autonomía del Ministerio Público y que para él autonomía es sinónimo de independencia. Válgame usted a ver. Es decir, que, ¿y por qué nosotros decimos, y es decir, que esto se trata de un sofisma? Por la sencilla razón de que esto es puro bla, 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 ya que Leonel Fernández hizo una reforma en el año 2010 en donde consagró esta supuesta autonomía del Ministerio Público, pero sin embargo, la misma la hizo para justificar que sumar un voto más en el Consejo Nacional de la Magistratura para decidir prácticamente por sí mismo la designación de los jueces de las altas cortes, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral. Ya que decimos que es supuesta y decimos supuesta porque el Ministerio Público todavía sigue siendo designado por decreto del Poder Ejecutivo y el mismo titular puede ser removido a discreción o a conveniencia del presidente de la República. Entonces, mientras el Ministerio Público sea designado por el presidente de la República para designar a un canchanchan que responda directamente a sus intereses y que se preste a patear la Constitución y las leyes de la República, esta supuesta autonomía del Ministerio Público seguirá siendo supuesta y no real. Así de simple. Y ahí vemos, por ejemplo, los ejemplos de, las designaciones hechas por el mismo Leonel Fernández, recayendo una de ellas sobre Radamés Jiménez, y la más reciente de Danilo Medina, recayendo sobre el infame Jean Alain Rodríguez, mejor conocido como Jean Alain. Mientras el Ministerio Público sea siendo designado y removido a la discreción y el criterio y conveniencia del presidente de la República, mientras esta situación no se consagre de forma expresa por la Constitución, en el sentido de que quizás el Ministerio Público, el Procurador General de la República, sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura o alguna otra instancia que no sea el presidente de la República, esto de que de la autonomía e independencia seguirá siendo un sofisma o seguirá siendo algo que sea de la voluntad expresa del presidente. Hasta ahora tenemos un Ministerio Público independiente y es por la voluntad política del presidente de la República al designar a doña Miriam Germán. Pero esto puede caerse o puede deshacerse si, por ejemplo, Luis Abinader sale de ahí y viene otra persona, como por ejemplo el mismo Leonel Fernández, y por ejemplo designe de nuevo a Radamés Jiménez, o designe otra vez a Pedro Domínguez Brito, o en el peor de los casos vuelva a designar a una persona de las muy cuestionadas calidades morales de Jean Alain Rodríguez. Entonces, esta reforma que está planteando el presidente Luis Abinader es eso lo que se busca, con el objeto de que haya una verdadera independencia del Ministerio Público, que es la puerta de entrada al sistema de justicia. Ahora bien, ¿a qué también se debe esta oposición de Leonel Fernández a que sea reformada la Constitución? Sencillo. Él teme dentro de sus adentros que Danilo Medina sea rehabilitado. Y si Danilo Medina es rehabilitado, entonces eso conllevaría una competencia entre estos dos para alcanzar la presidencia de la República y disputarse la oposición de República Dominicana. Hay que recordar que si la fuerza del pueblo se ha estado nutriendo, se debe a que en estos momentos Danilo Medina está imposibilitado de ser candidato presidencial.
precisamente por la Constitución de 2010, modificada en el año 2015. Hasta aquí ha sido este comentario.